Saludos cordiales, jóvenes. Bienvenidos a la sesión número 5 del curso de electrónica de potencia, donde tocaremos el tema de rectificadores trifásicos no controlados. En esta sesión ustedes comprenderán el funcionamiento y las características de los rectificadores trifásicos no controlados, es decir, utilizando solamente diodos. Aprenderán a calcular los parámetros de dichos rectificadores trifásicos. Sabrán en dónde podemos utilizar o dónde podremos encontrar dichos circuitos electrónicos. Al final ustedes sabrán diseñar, implementar y optimizar circuitos eléctricos de potencia utilizando rectificadores trifásicos. Si recordamos, un rectificador es un circuito electrónico que me convierte una señal alterna en una señal unidireccional. Entonces, al trabajar con un rectificador trifásico, lo que va a hacer este dispositivo es convertirme esta señal trifásica alterna en una señal unidireccional, con la característica que esta señal unidireccional va a ser casi continua. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de rectificadores trifásicos. Veremos nosotros dos de ellos, que es el de 3 pulsos y el de 6 pulsos. Aunque en el mercado también pueden encontrar los de 12 pulsos, que son una variación de estas que ya hemos mencionado anteriormente. Analicemos el rectificador trifásico de 3 pulsos. Nosotros tendremos en un rectificador trifásico de 3 pulsos una fuente trifásica conectado en estrella, el neutro, línea 1, línea 2 y línea 3. Cada línea está trabajando con un diodo que a su salida los cátodos son unidos, inyectados hacia la carga y el neutro en común con la carga. Al estar trabajando con una señal trifásica, veremos que cada diodo se acciona cada tercio de frecuencia. ¿Por qué? Porque cada señal está desfasada 120 grados. Entonces tendremos la siguiente gráfica. A nuestra salida de la línea L1N, que sería esta entre el neutro, trabajaría el diodo B10, inyectando la señal hacia la carga. Las otras dos señales estarían por debajo de esta señal, por ende no estarían trabajando ni el diodo 20 ni el diodo 30. Cuando esta señal termine y la señal UL2N sea superior a las demás, estaría en conducción el diodo B20 y las demás señales estarían por debajo de la señal UL2. Entonces el diodo B10 y el diodo B30 no estarían en conducción, inyectando el diodo B20 la señal de L2. De forma análoga, en el siguiente semiperiodo, quien sería mayor sería la UL3N, la señal que venga por la L3, inyectando la D30, la señal hacia la carga, y por estar en voltaje inferior UL1 y UL2, B10 y B20 estarían en corte. Entonces, si vemos la señal en el tiempo, veremos que el primer aporte es del diodo B10, el segundo del diodo B20 y el tercero del diodo B30, y luego vuelve a repetirse el diodo B10, luego el diodo B20 y luego B30, y así sucesivamente. Es por eso que se le denomina de 3 pulsos, ya que cada 3 pulsos se vuelve a repetir la misma secuencia de inyecciones de respectivos diodos. Veremos que otro de los análisis importantes que realizamos es el voltaje inverso del diodo, porque tenemos que utilizar este voltaje inverso como uno de los parámetros de diseño a la hora de escoger el diodo que requerimos para dicha aplicación. Si nosotros vemos la forma del diodo, la forma del voltaje,
en la salida va a ser como sigue la gráfica aquí. La señal que se genera a la salida sería la que se muestra en la figura B, y la señal que yo tenga en el respectivo diodo sería la señal trifásica que encuentre en L1, en L2 o en L30. Si restamos lo que nosotros tenemos a nuestra salida menos nuestra señal en la entrada del diodo, vamos a encontrar una señal de tipo C. Muy bien, ahora veamos un rectificador trifásico de 6 pulsos. Esta va a constar también de una fuente trifásica en estrella, pero a nuestra carga no será conectado con el neutro, sino se generará un punto de referencia con la configuración de 6 diodos con las respectivas líneas. Es decir, que ahora nosotros vamos a inyectar a nuestra carga ya no un voltaje pico, sino un voltaje línea a línea. ¿Correcto? Logrando obtener a nuestra salida la siguiente gráfica. Nosotros aquí tenemos a nuestra entrada nuestra señal trifásica L1, L2, L3 desfasada 120 cada uno. A nuestra salida UD en nuestra carga tendríamos nuestra salida en C, ¿sí? Donde encontramos que el diodo B10 en combinación con el diodo B60 y B20 va a conseguir 2 pulsos, es decir, el diodo B10 va a inyectar 2 veces o 2 rizos o 2 pequeñas ondas, uno con el B60 y otro con B20. De forma continua, los otros 2 pulsos vendrían a ser por el diodo B30. El diodo B30 es el que va a inyectar los otros 2 pulsos o los 2 semiondas en combinación con el diodo B40 y B20. Y de forma análoga, las otras 2 señales o 2 semiondas que vienen aquí estaría inyectada por el B50 en combinación con el B40 y B60. Si nos damos cuenta, entonces cada 6 pulsos estaría repitiéndose otra vez la secuencia: 2 que inyectan con B10, 2 que inyectan con B30 y 2 que inyectan con B50, serían 6 pulsos. Es por eso que se le denomina rectificador trifásico de 6 pulsos. Lo interesante en este circuito, jóvenes, es que nuestra señal de salida va a tener mayor eficiencia que un rectificador monofásico, ya que en dichas ondas nunca llegan la señal rectificada a tierra, cosa que pasaba con un rectificador de onda completa. Listo, jóvenes, los espero en la clase de teoría para realizar los ejercicios de clase.